redimidos, el propósito de tu historia. Así lo traen en los boletines que tienen ahí ustedes también, ¿verdad? Tienen este mismo, el propósito de tu historia, porque como hemos hablado, una persona redimida es una persona a la cual se le ha quitado el lugar en donde estaba para ser castigado, atormentado o trabajado, para que nosotros seamos librados de eso. Eso significa la palabra redimirnos, ¿verdad? Estábamos condenados porque, como dice su palabra, la paga del pecado es muerte, y nosotros estábamos condenados a pagar por nuestros pecados, pero gracias a la misericordia de Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él pagó por nosotros. Él se puso en lugar tuyo y mío, Él se puso ahí y se ofreció en sacrificio vivo por nosotros para redimirnos y perdonarnos y librarnos. Eso es la palabra redimidos, ¿verdad? Y hay una hermosa canción, ¿verdad? De un músico colombiano que me encanta ese hombre, y tiene una canción que dice: y solo el redimido oirá su voz en el día aquel, cuando venga el día glorioso. Solo el redimido oirá su voz. Es una cosa extraordinaria imaginar eso, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán, y nosotros, los que estemos aquí, seremos cambiados y transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice, y tendremos un cuerpo glorificado. Entonces ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá vejez, no habrá nada. No tendremos por qué preocuparnos. Traeremos la imagen de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Dice que seremos semejantes a Él. Ese es el día glorioso que estamos esperando. Y me recordaba ahorita de ese hermoso himno que tiene un gran mensaje: y solo el redimido oirá su voz en el día que... ¡Wow! ¡Qué día tan glorioso! Cuando venga el día glorioso, dice su palabra, dice el canto en la letra de esa alabanza. Y estamos viendo este tema, el propósito de tu historia. Es el propósito de tu historia, porque recordemos que Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros, y esta historia la podemos ver a través de la palabra de Dios, de cómo todos estos grandes hombres de Dios, todos estos profetas de Dios, ¿verdad? Todos estos libros inspirados, como este libro de Ruth, un libro hermoso, ¿verdad? Nos hablan de ese día de redención, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo empiezan a cumplirse los propósitos, y cómo esta mujer, sin ser una mujer judía, ella comienza, o sea, ella es envuelta ahí, ¿verdad? Sin ser ni siquiera judía, ¿verdad? Y que no tenían acceso, mas Dios usa todas las cosas, así como nosotros, que éramos tan inadecuados, ¿verdad? Que estábamos tan alejados de Dios y de las bendiciones, pero por medio de Jesucristo Él nos acercó y nos puso en el camino y nos redimió de esa maldición, nos redimió. Y estamos viendo en este domingo, veremos el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3 veremos de esta historia que ya hemos comenzado a ver, ¿verdad? Todos fuimos creados a imagen de Dios, y el tema de hoy es posesionado para bendecir. Es el tema de hoy, posesionado para bendecir. Y esta palabra, ¿verdad? Posesionado es poner en posición de, o sea que nosotros estamos posesionados para bendecir y para bendecir a otros, ¿verdad? Esa es la palabra
correcta, la traducción correcta. Entonces, es el tema de hoy, posesionados para bendecir. Y recordemos lo que hemos repetido cada domingo. Todos fuimos creados a imagen de Dios, con propósito, valor y dignidad. No importa cuán lejos esté nuestra vida de Él o cuán lejos estemos nosotros de Él, Dios tiene propósitos para nosotros. Él nos busca, Él nos trae con lazos de amor, dice su palabra. Dios nos atrae a Él. Dios nos anhela celosamente. Y no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros descendientes. Así es que confiemos en esa misericordia de Dios para nosotros y para nuestra descendencia, para nuestros hijos, nuestros familiares y aquellos que nos rodean, ¿verdad? Confiemos, aunque veamos que están retirados del Señor, pero Dios los traerá con lazos de amor. Dios no puede negarse, ¿verdad? Y en esta historia de Ruth tan emocionante, ¿verdad? Vemos que esta moabita comienza con esos propósitos, sin saber, pero con el deseo de conocer al Dios de los hebreos. Ella, y tocada por el Espíritu Santo de Dios, ella ama a su suegra, y al ver la desgracia de su suegra, que estaba, como lo hemos visto, estaba envuelta en una amargura tremenda, ¿verdad? Había perdido a su marido y había perdido a sus 2 hijos. Estaba completamente sola, solamente con la ayuda de sus nueras, que la amaban, ¿verdad? Es como les decía, que esta Noemí fue una mujer sabia, porque amó a sus nueras, y sus nueras la amaron a ella. La veían no tanto como una nuera, como una suegra, sino como una madre prácticamente. Y tanto era ese amor hacia su suegra Noemí, que no querían dejarla. Ella decide volver otra vez a los campos de Judá y les dice a sus nueras: bueno, pues mis hijos ya murieron, vuelvan a sus casas, vuelvan a sus madres, a sus familias, vuelvan a sus dioses. Pero Ruth dijo: donde tú vivas, ahí viviré yo, y a donde tú vayas, ahí iré yo, y donde tú mueras, ahí moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces ella entró en el cobijo del Señor, y Dios la recompensó en gran manera, ¿verdad? En gran manera. Y aunque hemos visto en estos 2 capítulos que hemos visto, el libro de Ruth, como les he dicho, es un libro pequeño, son 4 capítulos únicamente, son 85 versículos, ¿verdad? Pero en todos ellos está plasmada la mano de Dios y la misericordia de Dios y el propósito de Dios, porque este es, como dice la historia, el propósito de nuestra historia. Ese es el propósito. Y esto lo que nos muestra es la inmensa misericordia de Dios, los propósitos que Dios tiene y que es imposible que el hombre pueda cambiarlos. Y que lo que uno debe de hacer es dejarse descansar en las manos del Señor, sabiendo que Él tiene mejores propósitos para nosotros. Y que, como les decía el domingo pasado, ¿verdad? Si quieres hacer reír a Dios, pues comienza a hacer tus propios planes y verás que Dios se ríe, porque Dios dice: ay, hijo mío, si te dejo hacer tus propios planes, no sabes cómo te va a ir. Pero yo tengo mejores propósitos para ti, mejores planes para ti, planes ya trazados. Tengo buenas obras en las que tú puedes caminar, ¿verdad? Que yo he preparado para ti, para tu gloria. Así es que vemos aquí que Noemí se encontraba en gran angustia. Entonces, como decía Claudia en esta mañana, ¿verdad? Que todas esas cosas que nos angustian y nos afligen, estaba viviendo Noemí. Entonces no había percibido todavía los planes y propósitos
que Dios estaba formando, sino que entonces como que recuperó la sensatez y comienza el capítulo 3, comienza de esta manera, ¿verdad? Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Fíjense, ahí se da cuenta Noemí de que el siguiente paso, o sea, que no se encontraba realmente tan sola, que más bien estaba angustiada por lo que estaba viviendo, por el luto de su esposo, de sus hijos, ¿verdad? Que los padres tengan que enterrar a sus hijos, eso es una cosa dolorosa, ¿verdad? Que ningún padre quisiéramos sentir, ¿verdad? Tener que vivir esa situación. Pero aquí Noemí la estaba viviendo, la había vivido, y entonces no se había dado cuenta y le dice: hija mía, dice, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parvada de la cebada. Este acontecimiento que se hacía, recordemos que en el pasado no tenían la maquinaria que se tiene hoy en día. Entonces, para recoger el trigo, pues se juntaba con manojos, se cortaba, y luego para sacar el grano había que golpearla y aventarla. Entonces todo eso lo tenían que hacer cuando había aire, para que toda la paja y toda la basura del trigo, que envuelve el trigo en sí, saliera y cayera el puro grano abajo. Era la forma en que lo recogían. Y les digo esto porque yo en mi juventud trabajé con mi padre en máquinas espigadoras y tractores en la agricultura. Y me acuerdo que por algo esas máquinas eran tan grandes, son tan grandes todavía, son grandes y muy complicadas, tienen un método de turbinas adentro de ¿cómo se llama? Como caracoles en poleas. Y entonces cuando el trigo es cortado en la punta, que va dando vuelta y va trayendo el trigo, y tiene unas tijeras abajo que lo prensan, lo cortan y luego lo llevan hacia adentro de la máquina, y la máquina lo empieza a procesar ahí, a sacudir, y por medio de vueltas y cuanta cosa va quitando una cosa de la otra, y en la tolva que tiene la máquina va cayendo el puro grano, limpio. Y luego tiene unos compuertas que se abren y se ponen sacos, y ahí va cayendo el trigo. Se cose con hilo grueso de mecate, se cosían rápidamente y luego se dejaban deslizar por una tolva como si fuera un resbaladero, y se iban tirando los bultos ahí, y después venía un tractor con un remolque y recogiendo los bultos que la máquina iba dejando. Pero a mí me tocó esa dicha, y cuando veo esto me recordé que ellos no tenían esta maquinaria, entonces ellos tenían que buscar la forma. Ellos sabían más o menos cuándo iba a haber viento, y tenían que ponerse de forma que hubiera el viento y poder sacudir eso, sacudirlo, y que el viento se llevara toda la gavilla, todo lo que desechaba el trigo, y cayera el puro grano, ya sea de cebada o ya sea de trigo, ¿verdad? Entonces aquí le dice: esta noche, dice, he aquí que él avienta esta noche la parvada de la cebada. Entonces le dice a Noemí: te levantarás pues y te ungirás, y visitándole y vistiéndote de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Fíjense, la obediencia. No cuestionó por qué iba a acostarse a los pies. No cuestionó
¿qué pudiera pensar vos, siendo ya un señor, un hombre maduro, qué pudiera pensar vos de ella? Sino que entonces ella ya le explica cuál es el plan que tiene. Recordemos que como Ruth era moabita, no podía espigar en los campos. Solamente se les daba la oportunidad a los pobres de que recogieran los granos que se quedaban tirados allí y que tenían prohibido por ley recoger todo, sino que lo que se caía lo dejaban en el piso para que la gente pobre viniera y recogiera un poco de grano y tuvieran alimento en sus casas, ¿verdad? Entonces ella, como era moabita, no podía hacer eso, no podía ir a espigar. Por eso su suegra le dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón. Entonces le dice: y entonces te acostarás, ya que él coma y beba y esté su corazón tranquilo y se vaya y se acueste, entonces tú irás ahí y te acostarás en sus pies y él te dirá lo que hayas de hacer. Versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado y descubierto a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Fíjense lo que le estaba diciendo Ruth en pocas palabras: tú eres mi pariente cercano, extiende el borde de tu manto, o sea, cúbreme, le estaba diciendo, ¿verdad? En pocas palabras, no tanto para decirle quiero que tú me redimas, sino le estaba dando a entender esto: tú eres mi pariente cercano y eres el único que me puedes redimir. Eso le estaba diciendo, y es por lo que hablábamos, ¿verdad? Ahorita, muchas veces cuando nos encontramos en esta necesidad, cuando nos encontramos en pruebas, todo nos da vueltas, pasan por nuestra mente y por nuestro corazón tantas cosas y tantas situaciones que nos agobian, nos deprimen y nos impiden muchas veces ver el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y como acostumbramos, empezamos a quejarnos de Dios. No es que Dios no me oye, no es que Dios, yo creo que lo hice, me está haciendo esto, me está provocando esto, porque tal vez lo merezco, porque tal vez cometí algún error y estoy pagando por esto y tengo que aceptarlo. Pero no es eso, que recordemos que Dios no es un Dios vengativo, Él no se venga con sus hijos de esa forma. Dios tiene muchas formas de tratar con nuestras vidas. Así es que no nos preocupemos, o sea, no tomemos en cuenta estas situaciones, ni permitamos, ¿verdad? Sino al contrario, clamar al Señor para que el Señor traiga su misericordia a nuestras vidas y pueda mostrarnos cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito que Él tiene para nosotros? Aquí, como vemos, ya entonces Ruth le dice: yo soy tu sierva y tú eres mi pariente más cercano, extiende tu manto sobre mí, ¿verdad? Extiende tu manto sobre mí. Versículo 8, y aconteció que a la medianoche, el versículo 9, entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano.
Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Fíjense cómo él está reconociendo que Ruth era una mujer joven, una mujer tal vez entre los 18 y 25 años, por ahí más o menos, una muchachita joven todavía, fuerte, hermosa, pero que en vez de, como le digo, no fuiste en busca de jóvenes, ni ya sea pobres o ricos, para que te redimieran, sino que viniste a mí, un hombre ya maduro, entonces le dice: has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, ¿verdad? Porque ¿cuál fue su primera bondad? Fue hacerse cargo de su suegra Noemí, ¿verdad? Y como todo el pueblo, todos los que vivían ahí alrededor, conocían esta historia, conocían el trato que Noemí tuvo para con sus nueras y el amor de sus nueras para con su suegra, para con Noemí, ¿verdad? Y cómo la habían amado tanto que había ella pues preferido ir a un pueblo que no era su pueblo, a gente que no conocía y a un Dios que no conocía, ¿verdad? En vez de volver a su familia, a su casa, siendo una mujer joven que todavía podría rehacer su vida, pero ella, por amor a su suegra, prefirió, porque sabía lo que le esperaba a su suegra. Su suegra era difícil de que alguien la pudiera redimir, sobre todo siendo ya una mujer grande. Entonces dice, por eso vos la bendice, ¿verdad? La bendice y le dice: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Fíjense nada más, qué palabras, qué testimonio de esa mujer, ¿verdad? Que con su sinceridad, su franqueza, su amor, no pensando en ella misma, sino pensando en su suegra, y cómo Dios recompensó en gran manera la acción que tuvo Ruth para con su suegra, ¿verdad? La acción. Y todo el pueblo, a pesar de que Noemí era una moabita, de una tribu lejana, o sea, no muy lejana, porque recordemos que, como lo hablamos, Ruth era moabita, y los moabitas provenían también de familiares de los hebreos, porque recordemos que Abraham, que era de Ur de los Caldeos, tenía hermanos. Entonces la tribu de Moab desciende de uno de los hermanos de Abraham. Entonces de ahí vienen los moabitas. Pero de todos modos, por la forma de concepción que había hecho y de la historia que se corría, pues no tenían buen testimonio, aunque Dios les dijo al pueblo: no les hagáis nada a los moabitas, déjenlos en paz, no los molesten, no peleen contra ellos, no pleiteen. Pero ahora estaba usando a esa moabita para traer redención, ¿verdad? Para usarla para redimir no solamente a Noemí, sino también para redimir y para darle el nombre, extender el nombre de la descendencia de Elimelech, que era el marido de Noemí, ¿verdad? Que había muerto, y que por costumbre los judíos y los hebreos tenían por costumbre eso, de que si una mujer quedaba viuda, entonces el hermano se casase con esa mujer para que tuviera descendencia y el nombre de su hermano no se perdiera, sino que hubiera descendencia de ellos, que dijeran: estos provienen todos de Elimelech.
De ahí viene la descendencia, ¿verdad? Recordemos que la mujer no contaba aquí. La mujer, o sea, la descendencia que buscaban y el linaje que buscaban eran de los hombres, ¿verdad? De los judíos, de los hebreos. La mujer podía ser de cualquier otra tribu, aunque no se acostumbraba, porque los judíos tenían por costumbre, los hebreos tenían por costumbre casarse con mujeres judías también, o de las mismas tribus, ¿verdad? Pero todo aquel que venía de otras tribus podían pertenecer a los israelitas siempre y cuando fueran circuncidados. Una vez que fueran circuncidados, eran aceptados dentro de los hebreos. Entonces, aquí vemos cómo esos propósitos comenzaban a fraguarse y a descubrirse, y cómo entonces Ruth entonces se aferró a eso, pero no tanto pensando en ella, sino pensando en su suegra. Fíjense, pensando en su suegra. Entonces todos tenían a Ruth como una mujer virtuosa, una mujer que tiene muchos dones, muchas cualidades. Esa es una mujer virtuosa, no solamente porque sea hermosa o joven, sino porque tiene muchas cualidades que deja ver, ¿verdad? Dice versículo 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea el día, cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Dice, todo esto, o sea, toda esta gracia, ¿verdad?, que Dios estaba usando en la vida de Boaz, en la vida de Noemí, en la vida de Elimelech y de toda la descendencia, todo esto tenía un propósito, ¿verdad? Que aunque se ve en un principio como si las cosas hubiera sido un mal viaje, una mala decisión, porque realmente Elimelech tomó a su familia y se fue a una tierra moabita, ¿verdad? Sin consultar a Dios, sin que fuera una decisión divina, ¿verdad? Como a veces muchos tomamos malas decisiones, pero es tanta la misericordia de Dios para con nosotros que aún estas malas decisiones que hemos tomado, Dios las usa para bien. Dios las usa para bien, ¿verdad? Porque nos ama y porque no desea ningún mal para nosotros. Nuestro Dios no es un Dios vengativo, es un Dios de amor, es un Dios que nos ama, pero que le agrada que le demos a Él siempre la gloria y la honra. Y Noemí, Ruth, estaba haciendo eso con su suegra, ¿verdad? Ella no estaba pensando en sí misma, ella estaba pensando en su suegra, en cómo ayudarla, cómo no fuera eximida de entre los israelitas, de entre los judíos, ¿verdad? Y no fuera a vivir una vejez, como vemos que andan en las calles, gente que andan en las calles, que han perdido sus casas, han perdido sus familias, los han abandonado y tienen que andar mendigando, viviendo entre los puentes y viviendo de lo que pueden la gente, ¿verdad? Entonces recordemos, y Noemí tenía, o sea, Noemí pudiera haber acontecido una vida esta, era lo que le esperaba, que nadie la redimiera, entonces estaba expuesta a vivir una vida semejante a esta. Pero Ruth se preocupó por ella para no desampararla, y cómo la gracia de Dios usa a Boaz y pone gracia ante los ojos de Boaz para que acepte a la moabita y la deje espigar en su campo y la deje andar con sus criadas, porque le dice, júntate con mis criadas, y a donde ellas vayan a espigar, allí entra tú atrás de ellas, ¿verdad? Recoge tú también. Y como le dice a sus criados, a todos los que andaban espigando, tira aún de los manojos, tira ahí manojos grandes para que la moabita
coja, para que Ruth los pueda coger y pueda llevarle alimento a Noemí. Entonces, toda esa gracia, ¿verdad? Como esa mujer, desde que amanecía, ella empezaba a espigar, a recoger donde iban los espigadores cortando, ella iba atrás recogiendo todo lo que se caía y echándolo, ¿verdad? Y en su manto, echando eso para después limpiarlo y llevarlo y que fuera alimento con qué comer, ¿verdad? Con qué comer. Y todo eso es la gracia de Dios, como Dios le da gracia ante los ojos. Y no solamente eso, sino que entonces Ruth misma puede ver que la redención está cerca, o sea, que hay quien pueda, ¿verdad? Aunque la podían rechazar. Por eso le dice vos, si él no te rechaza, yo te redimiré. Eso tenlo por seguro, ¿verdad? Entonces le dice, versículo 13, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y él le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Fíjense, o sea, prácticamente ella estaba asegurando de que si no lo redimía aquel pariente que tenía más cercano a Elimelech, entonces vos la redimiría a ella. Y no solamente a ella, sino a Noemí, ¿verdad? Siendo ya viejo, pues él también, siendo un hombre viejo, no esperaba que una mujer joven, hermosa, fuera a buscarlo a él, ¿verdad? Como le dijo, tu postrera acción ha sido mejor que la primera, porque no has ido a buscar a jóvenes, ya sea ricos o pobres, sino que viniste a mí, o sea, viniste a mí, ¿verdad? Y eso agradó, eso rejuveneció el corazón de vos. Y vos dijo, haré lo que tú me pidas, fíjense, haré lo que tú me pidas por lo que tú has hecho, porque el pueblo da testimonio de que eres una mujer virtuosa, ¿verdad? Dios nos ha posesionado en una situación de bendición. Dios nos ha posesionado a nosotros, es el tema de hoy, posesionado para bendecir. Y Dios nos ha posesionado a nosotros aquí, los que estamos aquí presentes, para ser de bendición para otros. Porque este ejemplo que nos da este hermoso libro de Ruth, nos da el ejemplo de que los propósitos que Dios tiene son buenos para con nosotros y que Él siempre tiene un propósito en nuestra vida, ¿verdad? Y que aunque vengan nuestro adversario y traiga situaciones y que nos envuelva en cosas que a veces no vemos la salida, ¿verdad? Pero cuando nosotros pedimos, entonces Dios actúa. Y me encanta traer
el ejemplo de Pedro en la barca con Jesús, ¿verdad? Cómo Pedro se bajó de la barca porque él creyó, él pidió. Si Pedro se hubiera quedado callado como se quedaron los otros 11 discípulos en la barca, Pedro nunca hubiera sabido que podía caminar sobre las aguas. Él se hubiera quedado tal vez con esa duda. Lo hubiera podido haber hecho yo, pero él se levantó y dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y entonces el Señor le dijo: ven. Y fue de la forma en que Pedro comenzó a caminar. Pero si Pedro no hubiera dicho: Señor, haz que yo vaya a ti, si él no se hubiera hecho esa pregunta, ¿por qué los otros no se hicieron esa pregunta? ¿Por qué no dijeron: oigan, Señor, nosotros también queremos ir? Ninguno se atrevió, pero Pedro sí se atrevió. Y Pedro fue recompensado por lo que hizo, por su acción. Si aquel hombre, ¿verdad?, el que era de ahí de entre los fariseos, era principal de las sinagogas, no hubiera creído que Jesús podría sanar a su hija que estaba muriendo, jamás hubiera acontecido, jamás hubiera ido Jesús a orar por ella y su hija hubiese muerto, ¿verdad? Estoy hablando de Cornelio, aquel hombre. ¿Era Cornelio? No. Pedro fue con Cornelio. Sí, no, me refiero al pasaje donde es tocado por la mujer de flujo, pero es Cornelio. ¿Es Cornelio? Sí, ok. ¿Verdad? Que tiene a su hija enferma y va a buscar a Jesús para que vaya a orar por su hija porque está muriendo. Entonces le dice, ya no lo molestes al maestro, porque tu hija ya murió. Entonces Jesús le dice: tu hija duerme. No hace caso y va ahí a la casa de ese hombre. Y aunque todos se ríen en la puerta porque dice: pues si ya murió, ¿a qué viene? Pero Jesús le dice: no está muerta, ella duerme. Entonces se entra y le da la orden, ¿verdad? Le dice: Talita Kumi, que quiere decir: niña, levántate, ¿verdad? Y ella se levanta. Pero si no se hubiera atrevido ese hombre a decirle a Jesús, su hija hubiese muerto sin lugar a duda. Y así como muchos de estos ejemplos, si ellos no se hubiesen atrevido a pedirle al Señor, si aquel ciego no hubiera pedido: Señor, quiero ver, quiero la vista, quiero recuperar la vista, si aquellos hombres que estaban ahí afuera, un par de ciegos que estaban ahí gritándole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, si ellos no se hubieran atrevido a hacer eso, Jesús no los hubiera sanado. Pero él llamó a uno de ellos y él vino y fue sano ese hombre, porque creyó, porque habló, ¿verdad? Y a veces las circunstancias y las situaciones que nos envuelven son tantas que no nos permiten ver que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios tan grande en derredor nuestro, que está esperando que clamemos a Él. Como dice Jeremías, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Entonces tenemos que recordar, siempre buscamos las circunstancias y buscamos cómo nosotros solucionar los problemas. Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto. Y andamos buscando soluciones en vez de clamar a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Clamar a Él, ¿verdad? Y así como estos ejemplos, nosotros también, ¿verdad? Noemí tenía que buscar quien le redimiera, y su hija, a su hijo, a su esposo, por haber muerto sin dejar herederos. Ella tenía que buscar, pero se había olvidado que con Ruth la Moabita, ella podía tener acceso a esa redención, podía aspirar a que alguno de sus familiares los redimiera.
Era Jairo, ¿eh? Jairo. Era Cornelio. Era Jairo, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que no, porque Cornelio sí era... Pero era también un hombre que tenía Sí. autoridad, los dos. Ay, Por pero- eso tal vez nos confundimos, amiga, sorry. Sí, no, sí, cierto, porque sí, Cornelio también era un centurión, ¿verdad? Cornelio era un centurión romano, ¿verdad? Que hacía buenas obras y que había edificado incluso hasta templos, sinagogas para los discípulos, para que la gente se reuniera a escuchar la palabra de Dios. Y por eso el Espíritu Santo le dice a Pedro, ve con él, cuando vengan, ve con él, ¿verdad? Y fue donde le muestra ese manto, donde baja vacas, bueyes, toros y todo, y le dice, levántate Pedro y come. Y Pedro le dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, ¿verdad? He tomado. Y fíjense cómo Pedro ni siquiera hace caso de esa orden que Dios le estaba dando, porque le estaba diciendo, Pedro, levántate, mata y come. 2 veces lo hizo y Pedro no se atrevió, no quiso comer, no comió, ¿verdad? Entonces, tantas formas en que Dios nos habla, ¿verdad? Como nos contaba Margarita, como ese abrazo que la impactó tanto, que ese gozo le ha durado. Y sabemos que Dios tiene tantas formas de abrazarnos, tantas formas de mostrarnos su amor y su misericordia para con nosotros, de que nos ama, de que no se ha olvidado de nosotros, de cuán grande amor, y quiere que ese abrazo lo sientas no tanto de parte de tu madre, sino de parte de Dios para ti también, porque Él te ama. Y así vemos cómo estos propósitos de Dios se cumplen, ¿verdad? Como vos, para que Ruth no vuelva con las manos vacías a su suegra, le da esas 6 medidas de cebada para que se vaya con su manto lleno para su suegra. Fíjense cuán grande misericordia. Y su suegra le dice, no te preocupes, ¿verdad? Le dice, porque ese hombre no va a hacer nada hasta no tener la solución. Así es que descansa y confía. Y nosotros estamos aquí empoderados para ser de bendición. Aprovechemos nosotros, ¿verdad? Aprovechemos nosotros para llevar esa bendición, extender el reino del Señor a los demás, a los que nos rodean, que ellos también puedan entrar dentro de esas misericordias del Señor. Esa es parte del mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y que estamos viendo en este hermoso libro. Ya solamente nos queda un capítulo, aunque está dividido en dos domingos, ¿verdad? El próximo domingo veremos la mitad y el siguiente domingo veremos el final. Así es que continuemos escudriñando la palabra de Dios, viendo lo hermosa que es, como meditaba Claudia en el libro de Romanos, ¿verdad? Cómo veía, cómo al principio, cómo se presentó la situación y Dios cómo se manifestó en medio de ellos también. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado a través de tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos manifiestas y nos muestras, mi Dios, que tú eres un Dios de propósitos en nosotros, que tú tienes propósitos grandes, hermosos para nosotros, que tú has preparado ya grandes y magníficas obras para que nosotros nos gocemos en ellas y te demos a ti la gloria y la honra, Señor. Te ruego que bendigas tu palabra y que tú sigas perfeccionando la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Estamos necesitados de ti, de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirnos esforzando. Pon, Señor, en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Y continúa, Señor, perfeccionando nuestra vida, Señor. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Que Dios nos bendiga en esta semana. Que Dios bendiga su palabra.